Em, ya sé que muchos de vosotros, y os mola mucho, ¿no? Coges un preset, el Silent, el Flanking, el Con, el Diva. Venga, va, preset. Y eso está muy bien, eso está de puta madre. De hecho, yo lo hago, me encanta mirar presets, no lo hago cuando hago canciones, sino en horas fuera. Pero eso está muy guay. Pero mola que si tienes que adaptar algo que no entiendes, lo entiendas. Que además sepas qué tipo de síntesis hay, cómo está compuesta, eh, todo, las tripas de todo. ¿Por qué? Porque cuando la entendáis bien, que la entenderéis, os lo juro, por Snoopy, sino que se llama las obras G, lo veréis todo mucho más claro. Y cuando queráis un bajo o queréis un sonido, diréis, ah, vale, pero voy a tirar por este tipo de síntesis porque esto me ofrece esto y esto y esto y esto. ¿Vale? Entonces, lógicamente no hace falta. Eh, bueno, digo no hace falta porque se puede hacer canciones con, pues tirándote pedos. Pero no hace falta, lógicamente con presets te haces tus temazos, ¿vale? Pero si llegas a entender la síntesis en profundidad, ya veréis que es mucho más guay, porque entonces cuando estás trabajando entiendes lo que tienes entre las manos y eso siempre mola, ¿vale? Pero los que seáis nuevos, no digáis, no, hace falta todo esto porque si no, no puedo hacer música. No, si tú, me he comprado un Diva, o me he comprado no sé qué, o he cogido los presets de tal, me molan mucho los bancos de sonidos de tal sinte. Perfecto, y ya está, y te quedas ahí, no pasa nada. Que muchos hemos estado ahí, y de hecho, una parte muy importante de los productores de España que conocéis no tienen ni puta idea de síntesis, o sea, ellos cargan presets, sí, lo clásico, attack, decay, pero ¿de qué? ¿De dónde? Lo dejo, ¿vale? Entonces ya veréis que cuando lo comprendes más a fondo mola. Pero ya os digo que en un día, de hecho vamos a ver síntesis constantemente, ¿vale? Lo iréis comprendiendo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar un poco del MIDI, porque es introducción al MIDI, pero veremos mucho más MIDI, porque si me pongo a explicar hoy todos los controles continuos que existen y todo el follón, nos morimos. Y lo mismo con la síntesis, ¿vale? Entonces voy a explicar un poco por encima temas de MIDI, vamos a ver cómo están compuestos los sintetizadores, vamos a dar un paseo por tipos por algunos tipos de síntesis, ¿vale? De cómo enlazar osciladores, etcétera. Pero ya os digo, la clase de hoy no os la tenéis que aprender de memoria ni mucho menos. Es como el primer impacto, ¿eh? Perder la virginidad, ¿vale? Bueno, pues de algo que vamos a ir viendo constantemente y lo acabaréis comprendiendo sin ningún problema, ¿eh? Pero yo entiendo que esto es divertido. Vamos allá. Suene que no cuene. Vale, vamos a ver. Esto llama así. Saco esta tarjeta. Bien. Bueno, si empezamos comentando el tema de la síntesis, o sea, del MIDI, perdona. Espera, que está escribiendo Amador. Me parece que ha empezado hace poco y no se queda con la copla. Mm, 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 mm. Para los nuevos que estéis conectados, no hay que hablar mientras que yo estoy dando clases porque si no, eh, no hagáis comentarios, porque si hacéis comentarios, veo que estáis escribiendo y es como hablar en una clase e interrumpirla. Y luego el problema es que el vídeo vosotros no lo tenéis guay, está con coitus interruptus, ¿vale? Entonces, bueno, cuando llegue la ronda de preguntas es cuando de repente escribís las dudas que tengáis, ¿vale? Cuando os avise yo y así no hay interrupciones. De todas maneras, emocionante perder la virginidad, o eso recuerdo. Yo no sé si me acuerdo. Em, bueno, vamos allá. El tema del MIDI, o sea, el tema del audio ya lo hemos entendido muy bien, ¿verdad? Que cogíamos, ponemos como si fuese una grabación, metemos aquí los audios, pasa por encima, ¿vale? El cursor y ¡pam! Suena. Y en el MIDI, que sí que hemos hecho cosas con los drum racks, nos encontramos otro tipo de información, ¿vale? Nos encontramos el piano roll, que ya lo hemos visto. Voy a ponerme el sigue, sigue. Ahí está. ¿Vale? El piano roll.
Y en realidad todo esto viene, bueno, el tema MIDI, Musical Instrument Digital Interface, ¿vale? Esto viene de muchos años atrás, ¿vale? Porque antes los ordenadores no tenían capacidad ni para tener un sintetizador virtual insertado, ni de coña, ni siquiera para mover audio, ¿vale? O sea, mover audio no se podía, ¿vale? Hasta el año 96, 97, por ahí aproximadamente, ¿vale? Donde empezaron a salir los primeros Cubase VST y demás. Entonces, por una parte que no tiene nada que ver, el MIDI y la síntesis son dos cosas absolutamente diferentes, ¿vale? No tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque el MIDI es un lenguaje, ¿vale? Que entienden las máquinas. De hecho, antes nosotros grabamos en MIDI porque es una información muy pequeña que la podía gestionar cualquier tipo de ordenador, hasta un Atari, ¿vale? Y entonces mandabas esa señal a un módulo y con esa señal la traducía en sonido, ¿no? De hecho, aunque veremos en el curso del MIDI en profundidad para entenderlo bien, yo por ejemplo acabo de pintar una nota do aquí, ¿vale? Me da igual que pintarla aquí, que si yo cojo con el teclado, vamos a ver un momentito, ¿vale? Si yo cojo con el teclado, y toco esta nota del teclado, le estoy mandando, no suena nada lógicamente, pero le estoy mandando al ordenador una señal MIDI que dice nota activa con la velocidad X, velocidad es la velocidad con la que pulsas más rápido o más lento, ¿no? Como un piano. Note on, note off y la nota donde está. ¿Vale? Y luego hay varios, bueno, hay muchos aditivos más ahí, ¿eh? Porque es note on, note off, pero también tenemos Velocity y luego hay un montón de tipos de controles diferentes, canales MIDI, que hay 16 canales MIDI, esto ya lo veremos cuando veamos la parte raíz. De hecho, ¿os acordáis los teléfonos hace muchos años que tú cargabas una melodía y la hacías sonar? Pues bueno, tú una canción en MIDI la puedes tirar en un Logic, por ejemplo, o un sistema que acepte General MIDI, que tenía unos sonidos de banco concretos donde el 1 era el piano y el 128 o 127 era un disparo y empezaba el 0, 0, 0, 127, 1, 128, ¿vale? Y entonces varios canales MIDI donde el 10 era la batería, o sea, había como un estándar que se llamaba General MIDI. Pero esto prácticamente ha pasado a la historia, ¿vale? Ahora nosotros no hablamos ni de canales MIDI ni de nada. Nosotros cuando creamos un clip MIDI dentro de un módulo y yo hago en el piano roll esto, lo que le estoy diciendo, o sea, estoy haciendo una nota MIDI que tiene la información de note on, note off, un velocity, ¿vale? Que es la velocidad con la que pulsamos, lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Que un piano sería más suave, un martillazo más heavy, ¿vale? Y luego tenemos la longitud, bla, 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 bla. Y cuando hablo de controles continuos, ¿qué es? Bueno, pues hay mucha información añadida que es estándar para muchos módulos. Por ejemplo, tener en cuenta que todo lo que se ha creado en el mundo, en el universo modular, barra síntesis, barra tal, no está basado al tuntún, no es del rollo... mm, mm, esto es porque se lo ha inventado un friki que se comió unas setas y dijo, me vengo arriba, ¿vale? Y voy a inventar la SR, y voy a inventar esto y invento lo otro. En realidad, lo que ha pasado aquí es que todo está basado en cómo funcionan los instrumentos reales, cómo podemos adaptarlo para que sea una grabación que luego se reproduzca igual, ¿vale? Y entonces, dentro de cada información de cada clip MIDI, no solo está el note on, note off, o sea, toco la tecla, la suelto, el tono donde está y el velocity, sino que tenemos varios controles más, ¿vale? De hecho, vamos a ver, si vamos a los envelopes y vemos, tenemos, fijaros, eh, pitch bend, que pitch bend es es como hacer un slide, un tum, ¿vale? O sea, hacer una transición con cambio de tono. Tenemos el mod wheel, que es esa segunda ruleta que tenemos, que ya veremos para qué sirve. Hay pedales, hay, ¿lo ves? Portamentos. Bueno, tenemos toda esta información va añadida dentro del archivo y de hecho si yo me pongo encima de uno, lo ves, me cambia el rollo. Si yo cambio el control continuo, me va a otro palo, ¿vale? De hecho todo es automatizable
¿Y esto para qué sirve? Pues muy sencillo. Igual alguien ha cogido y que tiene el Contact en su casa y dice, joder, pongo un piano y no encuentro por ningún sitio para el pedal de sustain en el plugin. No puedo hacer que las notas suenen largas. Sí las puedes hacer, pero con unas órdenes MIDI concretas, ¿vale? Que son un estándar, son todas estas que veis aquí, y luego hay otras que son indefinidas que las podemos utilizar para hacer otras cosas, ¿vale? O sea que al final el MIDI simplemente es una información que tiene una codificación que los módulos de sonido los entienden. ¿Qué pasa? Que al día de hoy, bueno, esto ha cambiado bastante porque antes necesitábamos em, tener unas tarjetas en los ordenadores, ¿vale? Que tenían unas salidas que se llamaban DIN, ¿vale? Unos conectores DIN de 5 puntas, donde íbamos a los módulos a una mesa de mezclas y de ahí terminábamos en un DAT, que era como una grabadora digital, ¿vale? Y ahora no, ahora ya podemos insertar los plugins y eso mola muchísimo, ¿vale? Aparte suena guay, están de puta madre y son mucho más cómodos. Porque que tengáis en cuenta que si alguno de vosotros se compra un sinte tocho de estos, los que ya sabéis de sintes, compráis con cabeza, pero alguien que no sabe nada dice, me compro un tal sinte, te gastas un pastizal en un sintetizador y resulta que probablemente, bueno, seguro que no vas a poder coger como un silent o un plugin o un analog o tal y tirar 20 en tu DAW, no, lo pondrás una vez y ya no puedes dos, porque solo es un sinte. En caso de que tenga, de que sea multitímbrico, tendrá varios canales MIDI, entonces podrás hacer un apaño para llegar con esa información, hacer pseudopistas, pero es una complicación, ¿vale? O sea que cuidado con los pisapapeles de mucha pasta. Pero bueno, el MIDI para lo que nos importa de momento, aunque veremos muchas, cuando nos pongamos mucho más creativos, enseñaré trucos muy divertidos, donde el General MIDI entrará en juego. Pero bueno, básicamente ahora nos interesa que cuando sale un piano roll nosotros ponemos notas y cuando ponemos un sintetizador por el medio suena un sinte virtual, ¿vale? De hecho, por ejemplo, claro, ¿cómo estáis funcionando? No todos de vosotros porque muchos ya pilotáis o algunos pilotáis, ¿no? Pero ¿cómo funcionamos? Pues bueno, voy a hacer un resumen, ¿no? Cogemos y digo, cojo un sinte, ¿vale? Y voy a coger uno que sea un poco más colorido porque los de Ableton, el tema de los efectos, aunque son tremendos, no están, o sea, son más pros que muchos de estos, pero estos como les ponen mucho efecto y tal, pues son como aparentemente más molones, ¿vale? Y vamos a ver, sintes un momento. A ver, un clásico, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Y tú por qué no estás aquí, amor? Vale, coges y dices, venga, me pillo este sinte para hacer una canción y cojo y me pongo a buscar sonidos. ¡Uah, cómo mola, nen! Y esto está muy bien. Lo que no está muy bien es no tener ni puta idea que ves aquí. ¿Por qué? Porque de repente un sonido os gustará mucho, pero de repente se cerrará y se volverá a abrir. Hostia, no sabemos por qué. Llegaremos y diremos, creo que sea más corto. Iremos a buscar aquí y hacemos, a ver, sí, no, esto hace lo mismo, parece, pero no. Y así no se puede tirar. Se puede, pero no sé, yo creo que no es lo suyo. Lo suyo es entender cada cosa que veamos. Y me da igual esto que esto. Vale. Uy, el banco 1 no. Me da igual esto que esto. Vale. O sea, cuando estamos mirando todos los sintes, en realidad están cortados por el mismo patrón. Algunos hacen más cosas que otras, tienen diferentes partes, pero prácticamente todo es lo mismo, ¿vale? ¿Y cómo está compuesto? Bueno, en realidad, como el operator, vamos a ver, en realidad los de Ableton, que yo cada día, o sea, ya me flipan. El operator para mí es Dios y el wavetable me encanta. Pero vamos a sacar uno que seguro que habéis tenido todos,
¿vale? Y que hacía a vistas como más didáctico, ¿no? Y aparte se ve más grande en pantalla. Vale, tenemos esto. Tiene más años ya que la Tara, pero bueno, ahí está, ¿eh? Y de hecho yo lo sigo usando solo para dos senoidales porque el matiz que tiene con un par de senoidales no lo tienen otros. Ya está. ¿Vale? Vemos todo esto. Entonces nosotros cuando abrimos un sintetizador, nos da igual en analog que cualquiera, ¿eh? Tocamos una tecla y suena, ¿verdad? Tú haces y ya suena. O cojo un analog, vamos a buscar un preset. Venga. Lo cargo y suena. ¿Vale? Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Por qué suena? Bueno, pues porque en realidad nos han hecho todas las conexiones dentro. Pero todos los sintetizadores en realidad están partidos por el mismo patrón, aunque luego con las diferencias de conexionados, de tipo de síntesis, que eso es vital. Y vamos a ver las tripas de, ¿vale? O sea, vamos a empezar, por eso os digo que esto os va a romper la cabeza a los que nunca habéis visto algo de esto. Y no hace falta que lo aprendáis hoy, pero quiero que entendáis cómo está construido un sinte en su forma más horriblemente básica, ¿vale? Para eso, yo os aconsejo para hacer prácticas, ¿vale? Un plugin gratuito. Si pagas 100 euros, lo puedes insertar también en el Ableton, pero si no funciona como standalone, que es estar suelto, ¿vale? Entonces, la página se llama VCVRack, ¿vale? Y en realidad es el software más parecido a un modular verdadero, ¿vale? Lo veis con todas estas cositas que habéis visto muchas veces en gente, ¿no? Entonces te lo descargas y lo puedes abrir como standalone, ¿vale? Standalone significa que se te pone aquí una aplicación VCV. Bueno, no tengo el standalone por aquí, pero lo tengo ahí dentro. Vamos a ver. Tengo mierda al ordenador. ¿Vale? VCVRack y lo abrís y os saldrá lo que tengo yo aquí. Importante, cuando os descarguéis este software, tenéis que tener un poco de cuidado con el pluginógenes. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que, claro, esto es muy goloso porque tú vas a mirar aquí, a la web de ellos, y gratuito tienes, o sea, bueno, 2.588 módulos, ¿vale? Y free, 2.238 módulos, ¿vale? Entonces, si te pones todos los módulos, te vas a perder en el abismo. Vamos a empezar trabajando con los que vienen por defecto en el VCV, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiero explicar hoy? Bueno, lo que quiero explicar es, primero, pero por encima, como lo vamos a ver tantas veces, no os preocupéis que ya se os quedará. ¿Cómo está compuesto o qué tripas tiene un sintetizador y por qué? ¿Vale? Entonces, ¿cuándo cambia del MIDI a sonar? Bueno, pues en realidad, aunque nosotros veamos un sintetizador o un VST metido dentro del Ableton, ¿vale? O sea, si yo cargo esto, en realidad no penséis que esto es MIDI para nada. En realidad dentro tiene varios componentes, ¿vale? Que son los osciladores, ¿vale? Esos filtros, amplificaciones, LFOs, bla, 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 ¿vale? Que nosotros, como mucho, lo que estamos acostumbrados es a decir, toco una tecla, uy, el filtro lo cierra, lo abre y chao, pescado, ¿vale? Bueno, sí, las típicas envolventes, ¿no? De el attack, decay, sustain y release, pero que no sabemos si es de amplificación, si es de con filtros, si es de qué coño es. Y eso es lo que vamos a aclarar un poco hoy. Y como os digo, primer día no creo que se os aclare, pero a lo largo de verlo una y otra vez lo entenderéis. Vale, ahora por ejemplo he cargado el módulo de VCV Rack, que si pagas 100 pavos lo puedes meter dentro del Ableton. Si no, te lo bajas y lo tienes entero, igual que aquí, ¿vale? Exactamente igual que aquí, pero que no está integrado dentro del Ableton. Y entonces todo comienza aquí. Nosotros vemos MIDI CV. What the fuck? ¿Esto qué significa? Bueno, esto transforma el MIDI en voltajes, ¿vale? Que de hecho en los modulares todo funciona a través de distintos voltajes que hoy
no vamos a entrar mucho en ellos, porque si no os volveréis marajabundas, ¿vale? Pero en realidad, bueno, pues los módulos lo que hacen es comportarse según el voltaje que entra de una forma u otra, ¿vale? Entonces, bueno, tú abres el VCV y tengo una tecla y, ops, no suena. ¿Por qué no suena? Bueno, muy sencillo, porque no hay ningún componente dentro. Tú cuando compras un sintetizador o un VST ya vienen unas conexiones hechas, ¿vale? ¿Cómo están las tripas de un sintetizador? Bueno, lo primero, ¿vale? Tenemos un VCO, ¿vale? Tenemos un oscilador, para que lo entendáis. Voltage Control Oscillator. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Bueno, esto suena, ¿vale? Esto genera ondas. Y de hecho voy a coger aquí, voy a coger un escope, ¿vale? Vamos a ver. ¿Lo veis? Esto cojo aquí directamente, a ver si podemos ver más. ¿Vale? Está generando una señal. Y de hecho vemos que tiene sinoidal, triangular, tenemos una sierra y una cuadrada, ¿vale? O sea, depende de cada movida. Y esto ya suena, de hecho los osciladores siempre suenan. Pero ¿qué pasa? Que está en una frecuencia constante, no entiende las notas, ¿vale? Y entonces, dentro de un MIDI a CV, podemos convertir para que se entiendan los voltajes. Y esto ahora fliparéis un poco, ¿eh? No os volváis... no os preocupéis que no lo entendáis, oye, que es un poco killer la movida. O sea, solo es como una explicación, que la tenéis ahí grabada y ahora es que luego empezamos así de fuertes, pero luego vamos a hacer una retrospectiva, ¿vale? Aplicándolo a los módulos y lo entenderéis mejor. Pues el oscilador es el que crea las ondas, ¿no? Lo que nosotros escuchamos, frecuencias que van entre 20 hercios y 20 kilohercios, ¿vale? Bueno, 20 kilohercios no lo escucha ni el tato. Entonces, bueno, pues este cacharrito que crea esas ondas, para que sean notas musicales necesitará tener unas notas concretas, ¿no? Igual que el la, por ejemplo, la 440 hercios, ¿no? En el la de la afinación universal clásica, ¿no? O un do, re, cada uno tiene una frecuencia y esa frecuencia te da esa nota. Y entonces, bueno, pues una solución hecha por ellos, ¿no? Es coger y decir, vale, pues con un voltio por octava, ¿lo veis? Si yo voy tocando, ahora lo que estoy haciendo es, fijaros, cuando yo toco, vamos a ponerlo al revés, más pequeño, ahí, toco notas, está subiendo el rango, fijaros, el medidor cómo sube o baja, ¿vale? De hecho, en realidad aquí no nos importa porque está digitalizado, ¿no? Pero, y esto lo comento un poco por encima, pero esto es voltio por octava, ¿vale? O sea que cada 11 semitonos, 12 semitonos la octava, es un voltio, y así lo entiende. Lo cual, si yo entro en el oscilador y pulso voltio, o sea, y conecto voltio octava con voltio octava, que esto ya viene conectado dentro de tu sinte, cuando yo toco, ahora el oscilador entiende las notas y más agudas o más graves en el teclado, ¿veis? Más largas, más rápidas. Bien. Y en realidad, los osciladores nunca se callan, son muy pesados. De hecho, si yo conecto esto aquí, ya suena. Y voy a bajar el volumen porque si no nos volveremos gilimondris, ¿vale? Vamos a bajar aquí. Y ahora ese oscilador ya entiende las notas. Bien, pero no se calla nunca. ¿Por qué no se calla nunca? Bueno, porque todo está pensado para conseguir que consigamos los matices de músicos, ¿no? No es lo mismo, pues, un violín en plan legato, que un staccato, un pizzicato que clink, clink, pum, pum, tum, ¿vale? Y entonces dijeron, vale, queremos algo que podamos poner que empiece más rápido, que termine más lento, más tal, o sea, un control que defina lo que es un instrumento, que casi todos los instrumentos impactamos sobre una cuerda o sobre un parche o, ¿vale? Sobre algo que tiene un primer impacto, que luego están los armónicos, bla, 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 bla. Y entonces, hoy me he cargado, ahí está, me había cargado la salida directamente. Venga. Y entonces entran más inventos. ¿Cuáles? Bueno,
el VCA, ¿vale? Es la amplificación, ¿vale? O sea, es un Voltage Control Amplifier, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Pues es muy sencillo. Esto es una mesa de mezclas que cuando yo conecto y salgo al mixer, suena, pero podemos bajar y subir el volumen, ¿vale? Y entonces dijeron, vale, pues ¿cómo solucionamos aquí la movida para que yo pueda hacer que pueda tocar como ese string en staccato o más legato? Bueno, pues para conseguir emular los sonidos se hicieron unas envolventes, o sea, unas envolventes que controlan un voltaje. ¿Cómo funciona esto? Botón derecho y es la DSR, ¿vale? Attack, Decay, Sustain, Release. Las clásicas envolventes que lo solucionan todo. ¿Y qué tenemos? Tiempo de ataque, el decaimiento, ¿vale? Tiempo que llega o baja hasta el nivel del sustain, y el release, que es el tiempo en que tarda en irse el sonido desde que yo suelto la tecla del piano, ¿vale? ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues como el mundo de la síntesis, los que estáis acostumbrados al audio, como me pasó a mí, ¿vale? De estar toda la vida trabajando como técnico de sonido, bueno, pues cuando empiezas a ver este mundo de los voltajes te quieres suicidar porque no entiendes nada, ¿vale? Pero al cabo de un tiempo ya veréis cómo lo vais entendiendo. De hecho, hoy no os quedéis con los voltajes, ¿vale? Quedaros solo con las piezas. Las piezas. Bueno, pues con este invento dijeron, vale, pues vamos a coger y vamos a sacar una información, vamos a verla aquí, que cuando yo pulso una tecla, ¿lo veis? Activo, o sea, da este impulso, que en realidad con un trigger valdría, con un impulso de comienza, valdría. Y en el momento que tenemos este impulso, yo puedo cogerle y decirle, vale, lo metemos aquí, bien, y vamos a entrar dentro de esta amplificación que vemos aquí. Y atentos, ahora lo que hemos hecho en realidad, para que lo entendáis, es una automatización con esta gráfica, ¿vale? O sea, si yo ahora, por ejemplo, fijaros, vamos a subir esto para que sea más intenso, más estable, ¿vale? Cuando yo toco la nota MIDI, llega el noteón, el voltio octava decide la nota, ¿vale? Del oscilador, pero sin embargo ahora ya, ¿vale? Ya está trabajando como si fuese un synth de los que conocemos. ¿Y esto qué ha pasado aquí? Bueno, pues con la señal Stargate le decimos a esta DSR que haga en voltaje esta gráfica, ¿vale? ¿Lo veis? Como la dibujamos aquí. O sea, decay, sustain, release. Y de hecho podría dejar el release más largo y mirar cómo baja más lento aquí. O un ataque de entrada más lento. O sea, lo que está haciendo es controlar este fader, puro y duro. No tiene ningún misterio más, ¿vale? Lo cual ahora fijaros, si yo digo, vale, yo quiero un sonido, como os decía el violín, ¿no? Que empiece más poco a poco. Pues si subo el ataque, esa automatización es más lenta. Si quiero un sonido staccato, más placket, que se llama. Ahí lo tenemos. Palomitas de maíz. Y ya iremos entendiendo todas estas interpretaciones, ¿vale? Y el release, como he dicho, es el tiempo que tarda en irse el sonido desde que suelto la nota. Si yo ahora, por ejemplo, fijaros, vamos a subirlo para que lo escuchéis mejor. Toco la nota aquí, suelto y se va rápido. De hecho, si bajo el release al tope, será instantáneo. Y si subo el release, o sea que si os fijáis, lo que está pasando aquí es que se está interpretando lo que se puede hacer con los instrumentos, ¿vale? Pero atento, y muy importante, esta es una envolvente de amplificación. O sea, que esta envolvente, al conectarla a este VCA, a este amplificador, para que nos entendamos, lo que ha hecho es automatizar el volumen, ¿vale? Pero tenemos como más piezas importantes. ¿Qué más tenemos en un sinte? Vale, en un sinte el camino puede ser de otras formas. Vamos a quitar el oscilador un momento.
Bien, suele haber, que esto sonará, un filtro, ¿vale? Que ese filtro, vamos a ir, voy a pasar una triangular, que lo escucharemos mejor, y conectamos el low pass filter, ¿vale? Un filtro que corta agudos o graves, ¿vale? Que esto luego lo automatizamos para hacer crecer todo muy guay y tal, pero la parte más interesante de los filtros, aparte de esa apertura que hacemos manual, es que también se crean unos matices muy diferentes de cuando utilizas una envolvente sobre una amplificación que automatiza la señal exacta con más o menos volumen que cuando automatizamos un filtro. Diréis, ¿qué cojones está diciendo? Vamos a ello. Vamos a coger una envolvente, la conecto al gate para que se entere. La mando al cutoff. Atentos. Vamos a poner esto para que no haga, prácticamente no ejecute. Fijaros ahora, estamos haciendo como lo mismo que esto de aquí, del volumen, pero con el filtro. O sea, estamos automatizando este gesto. Ve que está abierto el filtro, que se abra con la envolvente. Y esto nos proporciona un tipo de matiz distinto que la automatización del volumen, aunque haga lo mismo, o aparentemente lo mismo. Yo, por ejemplo, si pones el filtro así, ¿lo veis? Se nota una variación de wow, pero sin embargo, no es lo mismo estos matices que directamente una ADSR sobre un VCA. O sea que tenemos envolventes que se pueden poner a filtros y a más cosas, a cualquier cosa. Y tenemos envolventes de amplificación, o sea, una ADSR que se convierte en envolvente de amplificación cuando lo ponemos a una automatización de volumen, ¿vale? Y los matices son muy diferentes de uno a otro, ¿vale? Esto nos permite emular pues una trompeta que está puesta, me lo invento, le pones una sordina delante, ¿no? O un tipo más muteado de tocar una guitarra o un tal. O sea que al final este invento no es porque digas, vale, me lo invento. No, es que realmente es una fórmula de poder emular instrumentos reales. Y de hecho, todos estos componentes están creados y basados exactamente sobre eso. ¿Vale? Lo que es que luego, claro, los osciladores es otra movida. Bien, y con esto tendríamos un sinte súper básico. De hecho, a estos sistemas de síntesis se llama sustractiva. Pero para que lo entendamos un poco más qué es la sustractiva, vamos a poner una segunda línea. ¿Vale? Ahora me lo voy a currar menos. A ver qué mix tenemos por aquí. Bueno, mix por ahí duro. Vale. Y vamos a conectar multioctava. Aquí una SAW, por ejemplo. Uy, me he equivocado. Vamos a activar la envolvente con el gate. ¿Vale? Y ahora mismo, escucháis, tenemos como dos líneas como dos sintetizadores, ¿no? Tenemos este aquí, que estaba con este tipo de señal, y este aquí, una triangular, otro con una sierra, una SAW. Y fijaros, esta composición, en realidad, que es la síntesis sustractiva, que muchas veces es que no hay una mejor que otra, o sea, es que cada una tiene sus movidas, ¿no? Pues en la sustractiva, cada uno de los
osciladores, va por su camino, se juntan en el final, pero en realidad se mezclan como si se mezclasen dos discos, pero no cambian, ¿vale? O sea, las señales no cambian, no intercede nada sobre nada, ¿vale? O sea, esto es tipo de señal, llega al final, tipo de señal llega al final, y se juntan y se quieren mucho, ¿vale? Y esto es la síntesis sustractiva. Atentos ahora que nos está el cerebro, poco a poco. Luego explico todo esto. Vale. Un ejemplo de una síntesis sustractiva. Bueno, pues el analog, ¿no? Vamos a echarle un vistazo ahora. Vamos a ver el analog, que lo tenemos aquí. Venga. Hello, analog. Vamos a reiniciarlo del todo. Bien, y aquí nos encontramos, fijaros, empezamos a ver cosas que vamos a empezar a entender. Y el LFO de momento lo descartamos. Tenemos un oscilador aquí, ¿vale? En este espacio de aquí, ¿lo veis? Un oscilador que está con un tipo de onda, ponemos una senoidal, por ejemplo, y otro oscilador. Vamos a desactivar uno. Y de hecho aquí podemos decirle cómo queremos que trabajen el orden de los osciladores y demás. O sea que esto hace más cosas, pero vamos a poner un routing directo de individual. Y te dice oscillator, pantalla apagada. A ver si enciendo otra vez. Recupero, sí. Oscillator filter amplification, ¿vale? O sea, la configuración que he dicho yo, tenemos el oscilador por aquí, por otro lado tenemos ese filtro, ¿vale? De frecuencia, acorde a los agudos y esa amplificación. Ahora no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si yo toco una nota aquí, suena esto. ¿Vale? Tenemos este tonito aquí. Vamos a subir un poco el volumen. Y en realidad no lo estamos viendo, pero ya está conectado, ¿lo veis? Fijaros, tenemos un oscilador que ya está conectado, por eso suena. Un filtro con un envolvente, igual que teníamos nosotros. Una amplificación con un envolvente. De hecho aquí, ¿lo veis? Podemos conseguir el violín que decía antes, legato. O es staccato, más corto. Vale, tenemos attack, decay, sustain, release, que lo podemos controlar desde aquí si queremos, Bien. O sea que ya está, el montaje que hacíamos ya está hecho. Vamos al filtro. Si yo lo cierro, ahora trabaja ese filtro, que lo notaremos más con otros tipos de onda, Fijaros. Entonces la amplificación, por mucho que tenga una DSR, fijaros la diferencia. ¿Vale? Automatiza el volumen, la envolvente DSR de la amplificación. Pero con el filtro, fijaros que el matiz es diferente. Vamos a bajar un poco la envolvente. ¿Vale? Lo cual los matices son diferentes. Y tenemos oscilador, tipo de onda, que luego así tienes octava arriba, octava abajo, frecuencia, amplificación. Y ahora, si activo el oscilador de abajo, pues ponemos un segundo espectro con amplificación, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que las piezas son muy similares en todos. De hecho, si ahora vamos a ver el siguiente que había abierto al principio, el silent, menú preset clear, tenemos, lo que es que aquí hay tenemos un oscilador aquí, elegimos el tipo de onda y ya vemos que aquí hay una DSR, pero esta DSR pone amp, es para la amplificación. O sea que aquí es donde vamos a automatizar ese ataque y demás sobre la amplificación. Vale. Otro oscilador. Filtro. Aquí tenemos el filtro. Vamos a poner un pasabajos, que es lo que nos encontramos siempre. Vale, pero aquí ¿qué pasa? Hoy no tenemos una envolvente para poder automatizar este movimiento, ¿no? Que mola, aparte de abrir así automatizar, no, pero sino algo que cuando toquemos cree esto. Pues todos los sintes nos suelen dar dos LFOs, ¿vale? Que ya veremos lo que son, y dos envolventes que no están asignadas.
que en cada sinte se asignan de una forma, pero todo es lo mismo, ¿eh? Lo cual, la envolvente de amplificación ya viene por defecto, pero desde aquí tenemos que decir, venga, pues esta envolvente, fijaros, puede automatizar el ataque de Kite Sustainer List del volumen, del pitch, con eso se hacen bombos, de los filtros de cutoff, de los bueno, pues puedes hacer varias cosas. Venga, cutoff A. ¿Vale? Le damos en Energy y ahora esta envolvente trabaja automatizando este filtro. Y con esto nos empezamos a enterar de algunas cosas. Pero dentro del universo de la síntesis, que ya, tranquilo, sé que en las siguientes clases iremos viendo todas una por una, de cero, ¿vale? Pero no todos los sintes son iguales. De hecho, si no, no tendría sentido, ¿no? Porque hay un operator, porque hay un weight table, porque hay un pretty plugin, Vale, pues esto, aparte del sampler, que ya hablaremos luego, que se habla en un minuto, pues los sintetizadores tienen distintas configuraciones internas por los que los hacen radicalmente diferentes. ¿Eso qué significa? Bueno, pues ya hemos hablado que este analog era una síntesis sustractiva, ¿no? Que cada uno va por su camino, como pasa con el Silent y con muchos otros, ¿vale? Pero a alguien le habrá pasado que llega en su casa, cargar operator, suena aquí esto, subes el segundo oscilador, bajas el primero y no suena el segundo. Subes el primero, subes el segundo y no entendemos. ¿Qué está pasando ahí? Aquí se están mezclando dos señales, una. ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena así? ¿Vale? Pues bueno, la síntesis FM, a diferencia de la sustractiva, que tenemos un oscilador que lleva su camino con su señalita estupenda, otro oscilador debajo que hace todo su camino con su señalita estupenda, pues aquí no. En la síntesis FM, lo que se trata de que un oscilador es la señal portadora, o sea, es una señal principal, una señalidad, lo que tú quieras, y la segunda señal se mete dentro del primer oscilador y es la moduladora de la portadora, alias la hija de fruta, ¿vale? Y diréis, ¿esto qué coño es? Pues os lo voy a explicar yo. Claro, los armónicos que se generan dentro de un sinte, voy a poner silent, que para las senoidales es más cañero. Que conste que me gusta mucho más el analog. Vale, tenemos este tipo de onda. Voy a coger un analizador aquí. Oh shit, oh shit. Ahí estamos. Vamos a abrir esto. Vale, tenemos un tipo de onda. Bueno, voy a poderlo ver un poco más. Vale. Y entonces yo pongo otro oscilador y lo subo una octava y en realidad estamos escuchando cada uno de los osciladores. De hecho, en un ecualizador podemos ver las dos senoidales que son tonos puros. Vale, lo veis aquí, como tenemos dos pinchitos. Vale. O sea que cada señal va por su camino. Pero en la FM, que es muy molón, el segundo oscilador machaca al primero, volviéndolo súper loco, pero eso hace que crees armónicos, que puedes sacar cosas percusivas y cosas que no son como tan digitales para que nos entendamos. Podemos conseguir cosas estupendas, aunque luego además tienen como un modus operandi un poco distinto. Vamos a entenderlo desde las fucking tripas, ¿vale? Vamos a cargar el VC Rack. Coño, me sale dos veces. Miedo me da. Oh, no fotis, nen. Que me lo has reseteado otra vez. Bueno, pues mejor.
Vamos a ver. Vamos a poner más básico. Vale. Y quiero ver solo la marca de VCV. Vale, y vamos a ponerle el VCA que tenemos aquí, ¿no? El control de voltaje, el oscilador que creaba el sonido, un envolvente que va a ir al VCA y a Casquibur. Voltio octava, senoidal. Vamos a meterlo acá y de acá vamos acá. Vale. Vamos a bajar el volumen para no morir. Venga, ya vamos a automatizar. Gate. Envolvente al control de voltaje. Vale, ya tenemos esto. Vamos a crear una segunda vía. Para eso vamos a poner mejor. Vamos a poner este mixer mismo. Venga. Pasamos por el coitus interruptus. Vale. Y creamos una segunda vía como si fuese una síntesis sustractiva. Venga, un VCO. Vale. Y esto lo voy a separar un poco. Claro, aquí ¿qué haríamos? Pues haríamos, ¿no? Otra VCA, si fuese una sustractiva, otra envolvente. Conectaríamos voltio octava. Cogeríamos, bueno, vamos a coger esta onda también, no, toma por culo. Y le vamos a poner aquí, vamos a ir al mixer. Vamos a activar esto. Cortamos. Vale, y tenemos... Vale, estos dos osciladores. Vale. Bueno, en la síntesis FM lo que hacemos es que interceda estos voltajes de aquí, o sea, por ejemplo, una senoidal que tenemos, que entre en este módulo. ¿Vale? ¿Con qué resultante? Bueno, pues este se llama señal portadora y este será la moduladora de la portadora que lo va a destrozar en piezas. Vamos a verlo. Vamos a conectarlo. Voy a quitarlo de acá. Entro en la entrada de frecuencia modulada. Fijaros. Aquí no hay suma de dos señales. ¿Os dais cuenta o no? Aquí se han creado un montón de armónicos super frikis. ¿Vale? Y luego ya veremos, que es que hay tanta variante de posibilidades de conexiones y tal. ¿Vale? Vamos a ponerle también el EQ para que lo veáis. Y fijaros aquí qué pifostio se ha montado. Se supone que son dos señales senoidales. ¿Vale? Sin embargo... A ver un momento, ¿por qué no chutas? El EQ es normal que se recoja, claro. Creo que está al otro lado. No, está bien. Freeze. Vale. A ver. ¿Lo veis? Fijaros qué tipos de ondas más raras. O sea, aquí la resultante es totalmente diferente. ¿Vale? Y de hecho, esto ya lo veremos a lo largo de estos días, pero se comporta de formas muy diferentes, y entenderemos lo que es un linear to cero, un bla 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 bla. ¿Y con esto qué se consigue con las FMs? Pues se consigue cosas muy guapas. De hecho, yo la configuración ya no la haría igual, pasaría por un envolvente para hacer, bueno, pues ciertas cosas, ¿vale? Pero para que lo entendáis, yo tengo el analog. Vamos a darle un poco de vida a esto. Vamos a poner un bombo molón. Y cojo el sinte puro y duro. Voy a coger el analog,
que sepáis que tenéis presets aquí, podéis, lo ves, con efectos muy chulos, vale, tenéis un montón de sonidos muy currados ya, con un montón de efectos y demás. Pero yo lo voy a coger crudo, o sea, tal cual. Vale, lo cual tengo aquí a este señor, que bueno, en esta conexión de aquí que viene por defecto, es que los dos osciladores van al filtro de arriba y a una sola amplificación, O sea, por aquí haría como dos carriles distintos, pero en todo sigue siendo sustractiva, no intercede un oscilador sobre otro. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues tú pones tu tipo de onda que quieras. Voy a hacer una senoidal aquí, una senoidal acá. Vamos a coger la envolvente amplificación. A ver cómo está esto. Vamos a hacer una edición, cuantización, semicorcheas. Uy, no he puesto esto. Vale, bueno, y tengo este sinte que ya sé que todo lo que ponga aquí se ha respetado al final de la cadena, ¿vale? O sea, que no intercede un oscilador sobre el otro, sino que sumamos señales y ya está. ¿Vale? Y con esto se consiguen muchos sonidos increíbles, prácticamente todo lo que conocéis, pero luego con efectos y con todo se llega a universos auténticamente alucinantes. ¿Qué pasa con una FM, no? Vamos a ver la misma movida. Y como FM tenemos el operator en Ableton. Tengo esta señal senoidal aquí, que la podemos controlar desde aquí abajo, ¿veis? Señal senoidal. Y este segundo oscilador, ¿vale? También tiene una señal senoidal, lo cual supuestamente tenían que ser dos señales puras. De hecho, aquí estos colorcitos que tenéis aquí abajo sirven para decir si quieres los 4 conectados en FM, 2, 2 o una sustractiva, todos por separado, pero no, queremos marcha ahí. Y entonces, en el momento que yo cojo, por ejemplo, otra senoidal y subo aquí el volumen, fijaros qué tipo de armónicos se generan más chulos, ¿vale? Y esto solo es una micro enseñanza, Y encima se mete ese ataque, algo más percusivo. Venga. ¿Vale? Lo cual, con este podemos conseguir, ya lo veréis, 1000 movidas con unos armónicos de espectro diferentes, que pueden ser más acústicos o más destroys, donde encima se suele trabajar mucho las envolventes para que el sinte tenga una transición, ¿vale? Porque, por ejemplo, claro, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el analog, no hay transición de un sonido a otro. Aquí puedes hacer que uno entre más tarde y otro más pronto, pero es la suma de los dos. Sin embargo, si yo aquí le pongo el envolvente del operator, le digo que entre el segundo oscilador más tarde, suena el sonido puro y luego entra este oscilador. Vale, generando cosas súper chulas. Bien, pero ¿qué más tipos de sintes tenemos? Vamos a aclarar un poco el tema. Esto sonará, ¿no? El wavetable. ¿Qué coño es el wavetable? Vale, pues vamos a venir aquí. Wavetable. Bueno, pues es como la síntesis más moderneta, ¿no? Que se ha hecho, que no es ni una cosa ni otra. De hecho, cuando vemos esto, siempre nos encontraremos ahora mismo. Amplificación. O sea, ya sabemos que cuando yo toco, tengo la amplificación y dos envolventes más y dos LFOs, igual que en todos los sintes. Filtro. ¿Vale? Y aquí la única diferencia que tiene este sinte con los demás, que no es poca, es que me he vuelto a cargar el
Vale, bueno, lo único que cambia aquí es que en vez de los osciladores que hemos visto en el VCV Rack, los han cambiado por estos cuadraditos que ves aquí. O sea, son osciladores, pero que se mueven, puedes deslizarlos de una frecuencia, o sea, de un tipo de onda a otra. ¿Vale? De hecho, tiene un montón de frecuencias distintas. Incluso puedes coger un audio y tirarlo aquí y automatizar esto. O sea que en realidad en la FM lo que hacíamos era no esas transiciones de coger con el operator, el segundo oscilador, que esto ya lo entenderemos, y hacer lo que interceda, ¿vale? Que sea modulador del portador con un ataque para construir ciertos cambios de la señal original. Y aquí, cuando estamos viendo los wavetable, nos permite poder, dentro de un oscilador, que no es un oscilador, esto son tablas grabadas de ondas, nos permite poder automatizar esto. Y decirle, vale, yo es que quiero que esto vaya a una envolvente, vale, que además hay miles de envolventes, ¿eh? Entonces no es ni una cosa ni otra, pero se sacan sonidos muy guapos y ya veréis cómo mola un montón. Y luego hay más, ¿eh? Hay aditivas, pero aquí no tenemos. Ya explicaremos qué son. Bueno, West Coast, hay más variantes, pero estas son con las principales. Y luego la más sencilla de todas, que no tiene ningún misterio, ¿no? Es, vamos a ver, instruments, por ejemplo, un sampler. Un sampler que lo tiras, mejor vamos a coger un piano. Este, venga. ¿Y qué pasa aquí? ¿Esto es un sintetizador? No. Aquí lo que han hecho es, han cogido a cada nota, han asignado pues una grabación de una nota del piano. O sea que cuando yo hago esto es como sería como el drum rack, pero organizado, ¿vale? Esto no lo está generando nada. Esto es una grabación pura y dura, que están más curradas o menos curradas, ¿vale? Por eso el Contact, un piano ¿Por qué el Contact pesa tanto, por ejemplo, no? Pues muy sencillo, un piano 10 gigas. ¿Por qué? Porque han grabado cada nota fuerte, más tal, con más matiz, más largo, más corto, o sea, miles de variantes, hasta que han conseguido un piano que te mueres. Y entonces, yo sobre todo, ¿para qué utilizo los samplers? Pues cuando necesitamos bajos, pianos, guitarras y cosas que difícilmente lo vas a conseguir con una síntesis sustractiva o FM. Se podría conseguir con una aditiva, pero ya lo entenderemos, y no hay aquí. Eh, Operator FM genera unos armónicos y unas historias muy guapas. Y la sustractiva es una grandísima síntesis que con efectos y con todo se consiguen grandísimas cosas, pero es como más pura para que nos entendamos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la primera ronda de preguntas y me comentáis si os habéis suicidado o no os habéis suicidado. Luego ya veréis que todo esto cuando lo comprendáis es mucho más fácil de lo que imagináis.
Venga, vamos con las preguntas. Suicidio, emocionante perder. Suicidio en cero. Este vídeo me lo repasaré. Yo me perdí con tanto cable. Nada, pasa el cable. Esto ya lo iremos viendo poco a poco, no os preocupéis. O sea, he enseñado los cables para que entendáis que van conectados. Si no van conectados no suenan como una cadena de música. Ya aprenderemos todo eso. No os preocupéis que ahí vamos a estar con la síntesis todo el tiempo. ¿Por qué algunos... esta pregunta me ha encantado. ¿Por qué algunos sintes cuando pongo un lido pad en el segundo compás me cambia el sonido como si tuviera un random que lo que produce que haga esos cambios de nota? Justamente por eso mismo os digo que hay que entender y saber qué cojones está pasando entre medio, ¿vale? Y esto, en la última parte de clase, ahora a continuación lo explicaré. Eso te sucede porque hay un LFO que está asignado a un filtro que te está tocando las narices. Y ese es el ejemplo clásico del que estoy hablando. ¿Vale? Hostia, ese sonido me encanta, pero tío, lo pongo y está oscilando, está haciendo, se abre y se cierra, y yo no quiero. ¿Podrías hacer un ejemplo con Reactor Blocks? Sí, ahora mismo. Don Gregorio, estoy empezando a ver la luz. eh, Amador, no entiendo por qué al utilizar dos osciladores se llama sustractiva, por qué no sería aditiva si se suman dos instrumentos. Bueno, cuando estamos hablando de una sustractiva, básicamente lo que estamos diciendo es que en la cadena de los osciladores se están interrumpiendo las señales con las envolventes, los filtros y demás. No tiene, ¿vale? Y sobre todo es que para que se llame aditiva, es que en la aditiva el rollo es diferente. La aditiva, por ejemplo, que el FL lo tiene, aquí no hay, no hay aditiva. Pero para que lo entendáis, un La de una guitarra y un La de un piano, un La 3, por ejemplo, se diferencia solo en los armónicos. Entonces, con la aditiva tienes mogollón, pero mogollón, tantos como frecuencias de osciladores, ¿vale? Hay un montón de osciladores que con senoidales, de forma exclusiva, porque, por ejemplo, en la sustractiva entran sierras, entran cualquier tipo, ¿vale? De onda. Sin embargo, en la aditiva se consiguen los sonidos emulando los armónicos reales más menos volumen de cada armónico sobre las senoidales que crean un instrumento. Pero ya lo explicaré. ¿Vale? Y la aditiva se basa en eso. ¿Por qué un teclado Roland 1080, tenían pianos y tenían tal? Vale, pues porque tenían una síntesis aditiva que cogían un montón de senoidales, los ponían al mismo volumen de armónicos de un piano y sonaba piano, ¿vale? ¿Podrías hacer un ejemplo con Reactor Blocks? Sí, ahora lo hago. Daniel, oye, he llegado demasiado justo y no pude ver bien. Mi pregunta es solamente si vamos a profundizar más en el VCV Rack. Vamos a ver la síntesis durante todo el año, ¿vale? O sea, que lo que pasa hoy, que no os preocupe el que no se ha enterado de nada, porque lo vais a ver tanto que lo entenderéis perfectamente. Es imposible que con el rato que he hablado y de lo que he hablado os hayáis enterado de nada. Es un primer paso. ¿Algún ejemplo de sinte aditiva? No puedo hacerlo. No tengo aquí ningún sinte aditivo. Tienes en FL hay uno, ¿vale? Pero bueno, básicamente se trata de emular los volúmenes de frecuencias con senoidales que tienen los instrumentos para conseguir que suenen a eso. Existe, me suena, un síntesis granular o algo así, sí. Sí, un granular está basado en en una grabación, ¿vale? O sea, podría ser un sampler o podría ser un módulo que en vez de un oscilador que en vez de generar el sonido con sus propios, ¿sabes? Con su propio cacharreo, pues tiene un chip que tiene una senoidal grabada y te la suelta, ¿vale? ¿Cuántos tipos de síntesis existen? Bueno, hay más que tipos de síntesis, bueno, variantes, pues bueno, hay unas cuantas, pero básicamente las conocidas son West Coast, pero sobre todo la sustractiva, aditiva, FM y wavetable,
¿vale? Pero hay bastantes más. ¿Habría un tipo de sonido como objetivo, como ejemplo para cada tipo de sinte? Sí, ya lo veremos, pero hoy no. No es que haya un objetivo para cada tipo de sinte, es lo que tú busques. O sea, si yo quiero hacer una especie de percusión tal, no lo voy a hacer con una sustractiva, lo haré con una FM. Si quiero, ya lo iréis entendiendo, ya lo veréis. Aunque cada sinte se use depende del sonido que quieras, un grave, por ejemplo, puedes hacerlo tanto con una síntesis como con otra. Sí, tíos, no os preocupéis, ya lo veréis, porque vamos a estar creando música con 1000 variantes de sintes, ¿vale? No os preocupéis, o sea, no los separéis tanto, ¿vale? O sea, es un tema de matices. Y ya lo iremos viendo. Con todos se puede hacer de todo, ¿eh? Al final. Yo querría entender bien el Obscurium de Sugar Bytes. Cuando hayamos acabado el curso entenderéis cualquier sinte que os pongáis. Daniel, ¿nos podrías mostrar un ejemplo con el mini V de Arturia en la modalidad de Advance? Pues es que yo no sé ni si yo creo que ni me los instalan los Arturias, ¿no? Los tengo, ¿eh? Pero... Ah, sí. No, pero solo tengo el Pigments aquí. Se restan sonidos entonces en la sustractiva. No se restan sonidos. De cada línea le quitamos cosas con los filtros y demás. Y los osciladores tienen las opciones de tener varias variantes. Y bueno, pero bueno, la sustractiva es que cada camino, cada oscilador va por su camino, básicamente. Bueno, lo de Reactor Blocks, que también tenéis un Reactor Blocks gratuitos que lo habéis preguntado por ahí. En realidad mola mucho Reactor Blocks, pero no es muy real, no es real del todo. ¿Vale? El VCV sí, os lo bajáis gratis y es perfecto para eso, ¿vale? Reactor Blocks, vamos a ver dónde estás. Uh, 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 uh. Reactor Blocks es una buena idea y de hecho es muy guay, ¿eh? Aparte que el reactor cuando lo veamos en profundidad os vais a cagar. Es una locura. Vamos a ver. Reactor Blocks está basado también como si fuesen modulares, ¿vale? Y los block base los tenéis gratuitos, ¿eh? Mola mucho, ¿vale? Donde tenemos VentoBox y entonces aquí tenéis lo mismo. Por ejemplo, voy a hacer un sinte rápidamente. Bueno, voy a quitar este secuenciador. Esto sí que me lo dejo, ¿lo ves? Y esto es el transformador, igual que teníamos en VCV, el pitch, gate, mod wheel y tenemos el out, la salida, que de hecho el level esto me lo voy a comer también. Y entonces aquí pues haríamos lo mismo, ¿no? Dices... vamos a ver dónde estás. Venga, un oscilador. ¿Vale? Que el oscilador si lo conecto ya debería sonar, ¿vale? Pero está haciendo subsónicas. Ahí está. ¿Vale? Hace la misma película. Vamos a quitar el cable. Y entonces aquí trabajaríamos exactamente igual, ¿no? Dentro de Reactor Blocks tú pondrías un VCA, pondrías tus ADSRs, ¿vale? Bueno, es todo igual. Y ya lo veremos, ¿eh? Esto lo veremos más adelante. Pero aquí hay diferencias. En vez de llamarle voltio octava, aquí le han llamado pitch, o sea, es como más colega, ¿no? El tono. Pitch, ¿vale? Y tenemos un out y podemos ir directamente al in y al out. Y ya esto sonaría. Vamos a ver, pero hay que automatizar esto. Y para automatizar esto, el VCA, ¿vale? Aquí sí que se ven las automatizaciones, lo ves, ya está sonando. Aquí vas del gate al gate. Y aquí, en vez de ir con control de voltaje, ellos han fabricado los mod A y mod B, que esto mola mucho en realidad, pero ya es un invento, esto no es real. Donde el mod A, ¿vale? Nosotros lo automatizamos en positivo y negativo, consiguiendo los resultados. Buenas, Daniel. Profundizaremos en conocer bien los controles continuos del MIDI Aftertouch. Me refiero a conocer hacia qué elementos del sinte lo podemos vincular. Sí, os voy a reventar la cabeza con la síntesis. Cuando hayamos acabado el curso,
todo esto lo entenderéis a la perfección y todos los controles continuos. Y luego llegará Alexis y su grupo de frikis y empezarán a meter módulos que no los habéis visto en la vida, que no se sabe ni quién los inventó, eso sí que lo inventaron frikis, pero toda la base, toda la síntesis la vais a entender perfectamente. ¿Vale? Bueno, vamos con la super pregunta que me ha encantado y que además es que ha sido la perfecta. Este es el bang. ¿Por qué algunos sintes, dice Alberto, cuando pongo un lead o pad en el segundo compás me cambia el sonido como si tuviera un random, que es lo que produce que haga esos cambios de nota? ¿Vale? O sea, es el me cago en sos con lo guay que era. ¿Vale? Bueno, haremos una ronda más de preguntas. Paramos de escribir y vamos a ver eso. Sí, sí, no os preocupéis, claro que se va a ver todo eso. Si estamos viendo esto en la primera hora y media de clase, imaginaos lo que queda en varios meses. Vale, vamos a volver al VCV otra vez. A ver si este tenía algo guardado. No se guardan las cosas. He hecho un roto por ahí. Vale. Vamos a crear otra vez. Y vamos a meter un elemento más que no hemos metido hasta ahora. Uy, vamos a poner aquí VCV. Vamos a poner el oscilador. Vamos a poner un envolvente. Vamos a poner también el VCA. Vale, vamos a crear nuestro sinte rápido. Vamos a poner voltio octava. Senoidal aquí, esto va acá, esto lo conectamos aquí, se callará y el gate aquí. Vale. Bueno, y os digo que esto, vamos a ver tantas fórmulas que hay para conectar unas cosas con otras que fliparéis en colores. Nos falta una parte importante. LFO, ¿vale? ¿El LFO qué es? Bueno, en realidad es igual que el VCO, casi. El VCO se maneja entre 20 Hz y 20 kHz, ¿vale? Bueno, se puede llevar a otros extremos, ¿eh? Pero al final, claro, 20 ciclos por segundo, un ciclo, ¿sabéis qué es? Cuando vemos una onda, se llama compresión, descompresión a punto de reposo, ¿vale? O sea, ciclos por segundo. Entonces, claro, las frecuencias audibles, la más baja, 20 Hz, que eso no lo escuchamos ni para atrás, son 20 ciclos. Y claro, eso para automatizar es muy rápido. Aunque en realidad nosotros podríamos automatizarlo perfectamente. Yo podría coger a este VCA y le cojo y le voy a meter una onda de sierra y automatizamos con la frecuencia. Más rápido, más lento el volumen, ¿vale? O sea que esto entiende voltajes, ¿vale? Vamos a ver qué he hecho aquí. Nada, esto así, aquí, ¿vale? Bien, bueno, nos encontramos el LFO, que es un oscilador, pero es de baja frecuencia, ¿vale? Low Frequency Oscillator. Y este, en vez de ser tan rápido como un VCO, este no está pensado para que se oiga, este está pensado para que automatice cosas, lo cual mola que 20 veces por segundo una automatización habéis visto que es muy rápida. Y también tenemos ondas, ¿lo ves? Cuadradas, SAO, tal. Y esto en realidad, cuando lo ponemos, ¿lo ves? Frecuencia de 2 hercios, o sea, tenemos 2 ciclos por segundo, o menos, o más, también subimos, pero fijaros, bueno, esto sí que es totalmente audible, ¿vale? Lo cual esta automatización ya es más interesante, ¿vale? Vamos a quitar un momento esto y vamos a conectar el oscilador aquí. ¿Lo ves? Y ya estoy automatizando. Esa amplificación. ¿Qué pasa? Cuando habéis comentado, ¿qué pasa en la canción que me está cambiando el sonido, que me cago en su ley? Vale, pues lo que te está pasando ahí pueden ser varias cosas, ¿eh? Pero claro, un LFO podría generar también que si nosotros vamos a coger un filtro, vamos a poner un filtro entre medio, ¿vale? Vamos a coger esta señal de aquí, la vamos a poner acá, vamos a ir de aquí, venimos acá, ¿vale? Y puede ser que este cutoff esté automatizado, es muy probable. Y entonces resulta que está lento y tú vas tocando y de repente, mierda, se está yendo, ahora vuelve. Y claro, ahora sabemos que es un LFO porque os lo estoy contando.
Pero ¿qué pasa si no lo sabéis? ¿Vale? Pues que notáis que empieza un sonido, de repente se va, y esto puede ser utilizado para... O sea, esto es un clásico que pasa. Entonces, si tú sabes que hace un filtro, que hace una amplificación y que hace un LFO, tienes el territorio ganado. Que el LFO, ahora diréis, ¿pero está creado para este tipo de filtro? No. En realidad estaba más bien pensado para los tonos de los osciladores. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que nosotros, por ejemplo, con un LFO podemos automatizar una frecuencia, ¿vale? Y esa frecuencia que haga que un pitch haga así, por ejemplo, y crear un bombo, ¿vale? Venga, vamos a verlo sobre sintes directamente, ¿vale? Y voy a abrir el Silent, que no os lo compréis, no seáis frikis. ¿Vale? Y luego lo vamos a ver sobre los de Ableton, ¿eh? Se lo hago aquí porque se ve más grande y está todo en la misma pantalla, ¿vale? Voy a reiniciar porque la tocó y aquí hay un lío de cojones. Hago un clear. Cojo una senoidal. Un LFO nos podría servir, por ejemplo, ¿ves? Ahora tenemos aquí dos envolventes que no funcionan, dos LFOs que no funcionan. Solo funciona la amplificación, que es normal. Tiene que funcionar porque si no, no sonaría. ¿Vale? O sea, está conexionado esto. Y todo lo demás está cableado, pero no funciona. Ahora cutoff sí, por ejemplo. Entonces yo al LFO le puedo decir, fíjate, voy a abrir el F1 y le digo, puedo trabajar sobre el volumen. Vamos a probarlo. ¿Vale? Cuando yo trabajo sobre el volumen, ¿vale? Le damos energía. Vamos a bajarle, a ver un momentito. Ahí está. ¿Vale? Sube y baja el volumen. Lo puedo hacer funcionar sobre el filtro de cutoff, como hemos hecho antes, sobre este filtro. Pero en realidad los LFOs estaban pensados para poder hacer realmente poder llegar a hacer bends. ¿Eso qué significa? Si yo hago que una onda de tono del oscilador vaya de agudo a grave, conseguimos un kick o un tom, ¿vale? O más rápido, un kick. ¿Vale? Lo podemos conseguir con el LFO, pero también lo podemos conseguir con una envolvente. Yo puedo decir a una envolvente, vas a trabajar el pitch. ¿Y un bombo qué es? Algo que va de agudo a grave, pero muy rápido. Esto. Ya tenemos nuestro bombo. ¿Vale? Y entonces, en respuesta a lo que decías, hay muchos sonidos que llevan asignados LFOs o movidas que hacen que tu sonido no haga lo que tú quieras porque mente, ostras, se me cierra, pero yo no quiero que se me cierre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues porque tendrás asignadas movidas, ¿vale? Y luego tenemos una parte de misceláneos, que es por donde vas tú, John. Cuando ves lo del aftertouch, me refiero a conocer los elementos, claro que sí. Veremos todos los elementos porque hay cosas muy importantes, ¿vale? En todos los aspectos. Y puedes automatizar desde un sitio, desde otro, se pueden hacer mil cosas, asignaciones, ¿vale? Podemos hacer aprendizajes, vamos a entender todo de todo. Tenemos los misceláneos. En los misceláneos tú puedes trabajar pues el mod wheel, los LFOs que vayan asignados. Por ejemplo, yo puedo decirle pues que un cutoff, ¿vale? Por ejemplo, puedo decirle que un cutoff vaya al velocity, por ejemplo, ¿vale? O sea, velocity que vaya asignado, por ejemplo, al cutoff A, ¿vale? Y entonces que puedas hacer un filtro que cuando tocas fuerte o suave trabaje de una forma u otra. Y entonces ahora vamos a coger y vamos a cargar un sonido. Vale, este mismo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, de momento tenemos, mirar,
oscilador A y B que van al filtro A más B. Este filtro lo tenemos aquí, cutoff A y B, que va a esta envolvente. Los LFOs en este caso estaban desconectados. Pero igual os puede pasar que esto está el cutoff A, que es un clásico. Y entonces hace eso que no mola y os está volviendo locos. Que cuando sabes y lo controlas podéis hacer. Vale. Y además te dice que la velocidad va al filtro de cutoff, que también va al mod wheel, que es la ruleta esa del modulation que tenemos a la izquierda del pitch. Vale. Bueno, en realidad ya no es tan difícil de entender. Y luego sí tenemos, esto no tiene nada que ver con el modular, ¿eh? Reverb, efectos, delays, o sea, sí que en los modulares hay efectos, pero ahí estamos tratando señales de audio puras y duras, ¿eh? O sea, por ejemplo, para que lo entendáis, aquí en el voltio octava tenemos un rango de 10 voltios, ¿no? Que da cada una octava con un voltaje X. Aquí tenemos un disparo de más 5, aquí tenemos no sé qué, pero sin embargo el oscilador cuando salimos del sign output es un audio, una señal de línea, ¿vale? Yo supongo que no sé en el modular, pero casi aseguraría que si son 0 dBu será 0,775 voltios a los... Esto me lo tiene que decir Alexis. Aquí, a ver cómo lo han guisado. Ahora os lo digo. Aquí da más 5 menos 5. Bueno, no creo que sea verdad eso. Vale. Aquí tenemos una señal de línea pura y dura y entonces, bueno, si nosotros tenemos luego efectos de reverbs, de chorus, de flangers, bueno, pues eso se intercede entre medio y hace que suene una reverb y tal, pero ya son como efectos de audio, ¿vale? Aparte. No, no falta ni montarlo, da igual. Bien. Y entonces con esto tenemos que empezar a poder comprender las cosas un poco, ¿vale? Y luego ya iremos viendo, ¿eh? Vamos a ir trabajando todas las canciones y con distintas síntesis, que yo para eso soy muy fan de hacer movidas. Claro, yo por ejemplo, no sé, si queréis un caso de ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer un bajo súper estable, ¿no? O sea, que lo que suene es lo que tengamos. ¿Lo veis? Es muy estable. Tenemos este oscilador que suena con esta sierra, podría ser senoidal, pero quiero esta sierra. Y luego he puesto, por ejemplo, una cuadrada con una octava más abajo, tan bajo, ¿vale? Y podemos trabajar incluso el filtro de frecuencia. Vale, tenemos un sonido súper estable. Vale, ahora quiero un sonido que empiece de una forma y acabe en otra. Por ejemplo, vamos a quitar el pitch. Imaginaos. Vale, si yo aquí tuviese, que podríamos trabajar con este módulo como si fuese sustractiva, ¿eh? Cada uno por separado. Si yo tengo este sinte, o sea, este oscilador con una senoidal, podría poner otro oscilador. Vale, vamos a poner una octava más arriba. Y otro tipo de señal. Vale. Incluso puedo hacer que entre primero uno y luego la otra. Vale, y tenemos al final una resultante que es una señal senoidal como muy pura, que ya entenderemos qué diferencias hay exactas de una a otra. Y luego tengo un segundo oscilador que genera una onda de sierra. Vale, y aquí en realidad se están juntando dos señales que se suman sin que pase nada interesante. Bueno, nada interesante, ¿no? Si lo quieres así, también está de puta madre. Cuidado, que prácticamente todo lo que conocéis es sustractiva, ¿eh? Y es impresionante. Vamos a, para que lo veáis. Plugins.
Vale. ¿Lo ves aquí? Tengo una primera onda que suena así. A ver, ¿por qué me suenas ahora? ¿Qué he tocado? ¿Lo ves? Entonces comienza un tipo de onda y luego se suma, ¿lo ves? El otro armónico, ¿lo veis ahí? Y epa, empieza nítido y luego se suma. Sin embargo, si los ponemos en modo FM, cambia el universo. Le digo, vale, ahora vamos a poner los osciladores uno detrás de otro. Y ahora tenemos esta, que es el oscilador de la señal portadora, para la original, ¿vale? Y ahora esta de aquí, aunque yo ponga una senoidal, que la suma de las dos senoidales tendría que ser, fijaros, así. Pero vamos a quitar la FM. Vale, tenemos la primera onda y la segunda. La miramos en el EQ. Fijaros. Primer oscilador, segundo oscilador. Ahora lo ponemos en FM. Lo cual aquí, este segundo intercede sobre el primero, volviéndolo loco perdido. Tenemos el primero y cuando pongo el segundo, atentos. Fijaros que como salen mucho más armónicos. Incluso poniéndolo en la misma tonalidad. ¿Lo ves cuántas cosas genera? O sea, está creando un universo totalmente nuevo. Y fijaros. Grande. ¿Vale? Aquí con dos osciladores estoy consiguiendo un tipo de armónicos muy concreto. ¿Vale? Es como más... Bueno, hay mucha más movida aleatoria, pero que ya veréis que luego se pueden conseguir cosas geniales, ¿eh? Venga. Y ahora, un wavetable. Bueno, pues un wavetable, pues ya sabemos que tenemos esas tablas de ondas y podemos hacer transiciones entre un tipo de onda y otra, ¿vale? O sea que aquí es... ¿Lo ves? Tengo esta tabla de ondas, que es como si fuese un oscilador, pero con una grabación. Granulator. Un segundo, un momento. ¿Vale? Y esto quiero hacer, pues esto es más controlado, ¿no? En la FM no sabemos cuál es la resultante que vamos a tener. Y eso que esto es un linear to cero, ya entenderemos qué significa. Sabemos que intercederá uno sobre otro. Yo sé lo que va a pasar porque ya tienen los huevos pegados de escucharlo, ¿no? Pero aún así salen cosas fantásticas. Un tercer oscilador. Vale, ahora ya es portadora, moduladora, moduladora. Fijaros qué cosas más chulas. Y con el wavetable yo ya sé que lo que puedo conseguir es ir de aquí a aquí. Que puede ser en 1000 formantes, ¿eh? ¿Vale? Vale, y yo digo, por ejemplo, vale, me gusta este sonido y quiero ir de aquí a aquí. Vale, pues bueno. Le digo, esta palanquita, oscilador posición, a la envolvente 2. En positivo iría hacia arriba con este dibujo. Pero fijaros que resultados más chulos también, ¿eh? O en negativo, para que baje. Y da con este dibujo. Venga, el frequency
Lo voy a automatizar con envolvente 3. ¿Lo veis? Incluso podemos poner otro oscilador más. Y este también lo quiero mandar al frequency. A ver, un momento, perdona. Esto aquí. Ahora. Vale, lo que hace aquí, como no lleva la reverb puesta por defecto, como pasa en otros módulos, pues te crees que, esto no suena tan guay. Sí, pero esto pone una reverb y pone 4 cosas y se te caen los huevos al suelo. Vale, mola, ¿eh? Y de hecho ya iremos viendo cosas, pero en el Wavetable se pueden hacer cosas espectaculares. Vale. Ahora, yo quiero un piano natural. Bueno, pues me cojo un sampler o un órgano, cosas que no, donde no pueda llegar, ¿vale? Donde con la síntesis está más complicado. Bueno, hoy Nox ha decidido que es el momento de ronda de preguntas. Sí, sí, es momento de ronda de preguntas. Daniel, cuando marcas fixes en Operator es para buscar una frecuencia exacta de nota en vez de subir octava en octava con el course. Bueno, ya lo iremos viendo, pero te lo voy a decir rápidamente. El Operator, yo por ejemplo, si... A ver, sirve para lo que te salga del níspero, ¿eh? Pero yo te voy a decir para qué lo utilizo yo. Ah, tenemos el Operator, ¿vale? Funcionando. Tengo un oscilador. Y entonces, ¿vale? Quiero hacer un bombo, por ejemplo. Primero, en vez del modo loop, le voy a poner trigger, que solo es un golpe. Toco un golpe y ya se queda con el tamaño envolvente que yo diga. ¿Vale? Y entonces puedo coger, y si yo hago un fixed, eso sí, cada módulo ya iremos viendo que tiene sus cosas. Ya da igual las notas que toque el teclado, ya no importa, o sea, todas suenan con el mismo tono. Eso es un fixed, ¿vale? A mí el fixed pues lo utilizo porque yo quiero hacer un kick, por ejemplo, le pongo un pitch, me busco un tono fijo, me busco un punto de pitch que me parezca interesante. Vale. Incluso puedo dar otro tipo de armónico con otro fixed en modo trigger para generar. Pero esto lo voy a quitar del pitch. Esto ya lo veremos, os iré enseñando todo esto. Vale. Bueno, luego cada modulito tiene sus variantes, ¿eh? Pero al final lo que importa es saber que, hostia, la FM es un oscilador que le pega hostias al otro. En la sustractiva van cada uno por su caminito. Y en el wavetable, que es el mensaje de hoy, en el wavetable tenemos una grabación, ¿no? O sea, que puede ir desde un punto hasta otro. O sea, es como unas ondas que puedes ir de A la Z. Ahora sí, ronda de preguntas para el resto de los seres humanos que no son Nox. Es broma, ¿eh? Esto es tocar huevos. Venga, ronda de preguntas. Y decirme también si os he destrozado demasiado. ¿Vale? Pero solo quiero que pilléis un micromensaje.
Vale, importante. Claro, el mensaje de hoy, ¿vale? Porque dices, me has destrozado a partir de la mitad de la clase. Por eso decía, los que habéis empezado ahora, lo único que os tenéis que quedar solo con una cosa. Que hay sintetizadores que todos tienen lo mismo, esos LFOs, esas ADSR, esas envolventes, que además no hace falta que lo aprendáis de momento porque lo vamos a ver constantemente, pero decir, es que dentro de la síntesis está creada a través de ideas de instrumentos naturales por los que hay ataques de Kai, sustain, hay LFOs, hay cosas, ¿vale? Em, y además hay tipos de síntesis diferentes. Hay una que van los osciladores por su camino y se juntan al final como muy puro. Tenemos otro que una onda machaca a la otra. Y tenemos otro que es como una grabación que lleva una secuencia de un sitio a otro, ¿vale? Nada más. Eh, y claro, dice, bueno, si encima te has incorporado tarde ya es el suicidio máximo. Es eso. Y no os preocupéis porque yo soy el primero que usa presets, ¿vale? Pero lo que no tiene que pasar es la pregunta que ha habido antes, ¿no? La de, oye, ¿por qué cuando hay un sonido y cambia cada compás pasan cosas? Eso es lo que nos puede pasar. Entonces, vosotros pensar que os voy a explicar todo a hiperfondo. Pero no significa que tengáis que construir vuestros sonidos desde cero ni nada de nada. Hay presets de puta madre, o sea, es genial. Lo único que ese global de información os haga que cuando tú abras un sinte lo entiendas. Y si hay algo que me cambia cada compás, y ya sabrás que es un LFO o tal, no significa que tengas que construir desde cero ni nada de eso. ¿Vale? Pero si no os lo explico a fondo, ¿cómo vais a saber qué son las cosas? Y ya os digo, y no os preocupéis para nada de que hoy digáis ahora, joder, qué difícil es esto y tal. Mira, el 95% de los productores que conozco, no voy a decir nombres, y los que conocéis vosotros, no tienen ni puta idea de cómo va un sinte. Pegan loops, pillan un preset, hostia, que se filtra, otro. Y ya está, ¿vale? Pero, pero yo no puedo enseñar así, ¿vale? Yo tengo la obligación de explicar las cosas en profundidad. Y es una, y yo no soy nada potente en la síntesis, ¿eh? De hecho, soy un súper pringao. Alexis y a estos ni los entiendo. Pero sí que la base y el concepto tenéis que tenerlo súper claro, porque si no, cuando vayáis a buscar sonidos, no tenéis que divagar en un infierno. No, hostia, quiero un sonido de tal, y esto ya lo iréis viendo, quiero un tal, y entonces ya sabréis por dónde tirar y por dónde ir, ¿vale? Y ya os digo, cuando todas las clases que damos una materia por primera vez, os vais a llevar unos tíos muchos, ¿no? En plan de, ¿hace falta esto para producir? No. Con poner un preset y unos loops puedes hacer muchos discos. Eh, pero ¿hace falta aprenderlo en la misma clase? Tampoco, porque es que vamos a estar todo el curso creando música, ¿vale? Todo el curso creando música. Y vais a ver tantas veces cómo uso diferentes sintetizadores que lo iréis teniendo claro. E incluso yo los uso a mi forma y luego llegaréis vosotros y diréis, hostia, cuando sepáis, pues claro, pues voy a utilizar esto de esta otra forma para conseguir este otro. Y habréis conseguido algo que yo ni había pensado y mola mucho, ¿vale? Os digo, o sea, no os agobiéis para nada y, y bueno, pues es que tiene que ser así. Vamos a ver un poco las preguntas que habéis hecho. Ah, turú, turú. Me encanta esto de brutal clase de hoy para verla muchas veces. Nos has destrozado, eso es lo que no quiero, ¿eh? Que nadie se sienta destrozado. Y si alguien, importantísimo, si alguien, alguno de vosotros se agobia con mi curso y decide que va a dejar la música porque es muy difícil, por favor me llamáis primero. Porque será que no habéis entendido el mensaje, que en realidad tenéis que disfrutar, cada uno a su ritmo. Es imposible seguir al día este curso si empiezas de cero o llevas poco tiempo. La gente repite años y de hecho si alguien en este máster va muy retrasado, le regalo el año que viene. No pasa absolutamente nada. O sea, que es que no hay prisa. Cada uno con su tiempo. Un año, 2 años. Fijaros, Ego y muchos estamos y aprendemos unos de otros, tío. Y no corráis, disfrutad en el estudio y ya está. ¿Vale? Si alguien de repente se siente cohibido por todo esto, por favor, que me llame echando hostias. Antes que deprimirse, decir, no, lo dejo porque es muy difícil, porque no es verdad. A ver, es muy difícil
encontrarte con un tío como yo que lleva toda la vida atrapado perdido y da mucha información para gente que quiere mucha información, pero dentro de esa gente que quiere mucha información hay gente que no necesita tanta información, ¿vale? Y de hecho, joder, en los cursos como el de Coqui y tal, se explican muchas menos cosas y fijaros el musicón que hace Coqui, o sea que no penséis que todo esto hace falta para hacer música, no. Y de hecho, joder, empecé a hacer música con 11 años, o sea, era un auténtico mono con platillos, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. Sobre todo, si alguien se va a rayar, que me llame echando leches. Porque entonces el que fracaso soy yo. Eso es importantísimo. Vale. em, Micromensaje entendido. Pero dentro del VCO, el primer módulo, desde donde arrancas todo, ¿me lo podrías aclarar mejor? Sí, claro. El primer módulo dices ese conversor, ¿no? Sí, tampoco lo he querido explicar demasiado, pero claro que sí, hombre. En cualquier sistema modular lo tenemos. Claro, cuando nosotros entramos en un sinte, por ejemplo, como el Analog o cualquiera de estos, mm, se da por hecho que todas las conexiones ya están hechas, no solo del oscilador al filtro de amplificación, sino que también se han currado en la transformación de MIDI a los voltajes que necesita esto. Tanto en Reactor Blocks, fijaros, este módulo hace falta, ¿vale? Este módulo hace falta y en el VCV está casi igual, lo que pasa es que en vez de pitch se llama voltio octava, que es como debería llamarse. Esto es un tuneo de Reactor. Vale, pero si vamos al VCV, esto dice MIDI to CV. Vale, ten en cuenta que el tipo del código de MIDI, para empezar, no va por diferencias de voltajes. Bueno, es un código que sí, claro, que va con voltajes, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Es una información insertada dentro, ¿vale? Entonces, aquí para que las cosas funcionen, que ya lo iremos viendo, y no sé por qué me sale siempre este fucking mensaje, tenemos varias salidas, ¿no? Tenemos el voltio octava, que como habéis visto, pues según qué nota toque, pues llega el MIDI, y si el piano roll está en el C4, pues el C4 son X voltios, y ese voltio, al meterlo en el oscilador, ese voltaje lo entiende en un tono. El gate en este caso lleva un note on, note off con un voltaje estable, ¿vale? Que creo que aquí es más 5. Tenemos el retrigger, que en realidad es un trigger que solo es un pulso de cuando nosotros tocamos el teclado, o sea, es un primer impacto, que el gate y el retrigger aquí se utilizan un poco pupurrini, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, ya lo iremos viendo, o sea, opciones para controlar diferentes movidas, ¿vale? Tenemos el aftertouch, de tal, tenemos un clock, tenemos, bueno, pues unos reinicios, bueno, pues básicamente para que lo entendáis, traduce de los MIDIs opciones a voltaje para que lo mandemos a ciertos módulos, ¿vale? Pero ya os digo que es muy loco, porque muchas cosas aceptan a muchas, o sea que en el mundo de la síntesis es una cabra loca. Y en el reactor, si os fijáis, pasa lo mismo. Tenemos un pitch, que sería el voltio octava, un gate, tenemos el pitch bend. El pitch bend es la ruleta, ¿sabes? Para subir o bajar semitonos que tenemos en el teclado, ¿vale? Y esto puede generar un voltaje que podemos asignarlo a donde queramos. O el mod wheel, que es esta ruleta de los teclados que tenemos a un lateral, ¿vale? Bueno, básicamente es eso, ¿eh? O sea, estos son conversores de las notas MIDI, ¿vale? Del código MIDI a, a un voltaje, que en realidad esto es digital y no hay voltaje, ¿vale? Pero en caso de la síntesis física, sí. Increíble, Daniel, cómo aprendemos a analizar el sonido contigo. Grande. Guay, lo que os queda, lo que queda, ya veréis qué guay. A mí me encanta el efecto que se consigue con el FO cuando has pulsado una nota que suena como más rápido y más lento. Viceversa, creo que da mucho juego en los temas. Sí, bueno, por eso al final podéis aplicar todo lo que queráis. Y os pasaré aquí en el máster que diremos, hostia, fíjate, cuando ha puesto el oscilador a la amplificación y le ha empezado a bajar o subir el volumen, ostras, pasaba lo de los cortes esos, que metido en un filtro lo haría de otra forma. Ostras, pero también se puede mandar al pitch y que cambie de tono. Ya se pueden hacer un montón de cosas.
Lo importante para mí es saber qué hacer con los sonidos. Vale, bueno, el EFE lo quiero entender a fondo porque sé que se pueden hacer barbaridades con él. Bueno, en realidad con un EFE con el- cuando tengáis controladas las piezas se pueden hacer muchas cosas con muchas movidas. Aclarado, estoy alucinando porque lo estoy entendiendo, por fin. Don Gregorio, me alegro mucho, ¿eh? Y de hecho, espero que lo acabéis entendiendo todos bien y que lo que molará será cuando lo tengáis súper integrado, abriréis un sinte nuevo y solo de un vistazo entenderéis todo lo que pasa. Y eso es como bastante importante. Y podréis reconocer los sonidos mejor, podéis crear sonidos. Veréis que es otra película. ¿Alguna pregunta más? Importante, ¿alguien se ha agobiado? Me he saltado la tuya, Gerard. Ah, el operator con el tipo de onda en modo user tendría algo que ver con la síntesis aditiva. No. A ver, es que ya estáis preguntando demasiado sobre la síntesis aditiva. Mira, voy a explicarlo un momento para que lo entendáis. Ah, no, quiero un piano. Vale, y voy a coger también una guitarra. Vale, atentos. Do del piano. Es un piano, ¿verdad? Vale, ¿veis los armónicos? Ahora pongo una guitarra y toco la misma nota. ¿Vale? En realidad, en ambos casos, tenemos prácticamente todos los armónicos iguales, pero unos más bajos que otros hacen que tú diferencies una guitarra de un piano, ¿vale? Porque la nota y la frecuencia es la misma, la fundamental, la que toque. Y luego los armónicos se generan, por ejemplo, en una guitarra, pues depende de las maderas, depende de tal, o sea, ¿vale? Esas reflexiones hacen que vuelvan a vibrar las cuerdas con unos armónicos con más o menos volumen. Entonces, para la síntesis aditiva, para que lo entendáis, se trata de conseguir, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? ¿No? Pues, ¿cómo lo hacen? Bueno, ahora ya empezamos a ir algún sinte aditivo, en el FL hay, pero empiezas a ir algún aditivo donde tú puedes generar tu movida. Entonces, cada una de las frecuencias son tonos puros, que esto ya lo entenderemos cuando empecemos a trabajar, ¿vale? Con ondas senoidales, que son curvas perfectas. Y entonces, si yo subo y bajo unos armónicos y otros con un montón de osciladores, tantos como frecuencias, voy a conseguir un piano o voy a conseguir un string. Lógicamente a mano no lo vas a hacer. Tienes que hacer una analítica, ¿vale? Bueno, se hace de otra forma, ¿vale? Pero se trata de pintar un montón. Entonces, Gerard, ningún modo del operator va hacia una aditiva. Pero sí que es verdad una cosa. Con el operator y con la FM se pueden conseguir movidas que suenen muy, muy acústicas y muy similares. ¿Por qué? Por las aleatoriedades de esos armónicos que se generan con una portadora y con la moduladora de la portadora, que para eso está parido. O sea que algo hueles, pero no es una aditiva en ninguno de los casos, es una FM pura y dura. ¿Tenéis alguna duda más? Dices, te hago ya porque quiero pegarme toda la noche montando sintes. ¿Alguna duda más? A tope.
Vale, pajarracos, pues nos vamos a despedir más. Bueno, ya, quiero decir. Vale, espero que hayáis disfrutado. Estáis calladitos hoy, estáis en modo... Bueno, eh, en la siguiente clase, en la ronda de preguntas, podéis preguntar sobre esta clase, ¿vale? Porque al verla te agobias, pero podéis preguntar de esta clase o de la primera clase. Si alguien acaba de ver la primera clase porque empieza de cero y ha practicado la primera de los audios y tiene que preguntar cómo se corta un audio, preguntarlo, ¿vale? O sea que cada uno lleva su ritmo, pero en las clases en directo, cuando llegue la ronda de preguntas, podéis preguntar de cualquier clase, no de la clase que ha pasado, porque hay muchas clases que os dejarán callados y cuando las veáis, entonces reaccionaréis. Joder, cuando algo mola, qué rápido se pasa la clase. Muchas gracias, profe. La repasaremos. Bueno, para eso las tenéis forever. Vale, chicos. Viva el amor. Nos vemos el jueves. Un besico a todos.